distribución. ¿Qué es la distribución? Se recuerdan que vimos un poquito el proceso económico hace mucho tiempo y la producción era la primera etapa del proceso económico, ¿no? La producción lo hacen las empresas y para poder producir los bienes y servicios que se va a ofrecer al mercado, por aquí la empresa compra factores productivos, ¿no? Los transforma y le genera valor agregado. Por ejemplo, compra naturaleza, trabajadores y compra capital físico. Los combina de manera eficiente esos tres factores clásicos de producción, le incorpora valor agregado a través de la transformación de las materias primas, insumos y productos finales, y estos bienes y servicios salen en barco, en tren, en avión, en camiones al mercado, y esa es la circulación. ¿Qué es la circulación? La circulación es el traslado de los bienes y servicios al mercado. Pero paralelamente, por aquí va a venir ¿qué cosa? La distribución, ¿sí o no, profesor? Sí. ¿Por qué? Porque al final de la jornada laboral, los factores productivos necesitan incorporar su fuerza, su inversión, su desgaste, y esa es la distribución. ¿Qué es la distribución? La distribución es el pago a los dueños de los factores productivos por haber, ¿no?, participado en la producción. Ahora, esta distribución, ¿qué es el pago? Es el pago. Por eso muchos confunden. Pago significa que hacemos una colita a los obreros y vamos a recibir nuestro salario. La naturaleza va a recibir su renta, el trabajo va a recibir su salario, el capital financiero va a recibir su interés, la empresa que hace la distribución recibe ganancia y el Estado que regula todas estas actividades económicas recibe tributos. Esa es la etapa de la distribución, jóvenes. ¿Qué es la distribución? La distribución es importantísimo en el proceso económico porque se va a estudiar la forma en que se pagan a los dueños de los factores productivos por haber participado en la producción. Ahora, forma de distribución. La naturaleza que nos va a proveer los recursos naturales tiene un propietario. Y ese propietario, cuando cede a la producción, recibe renta o alquiler. La fuerza de trabajo tiene un dueño, que son ustedes, somos nosotros, el hombre y la mujer. Y vendemos energía física y mental y eso va a recibir un pago que se llama salario. El capital empresarial, que es la empresa, obtiene ganancias o beneficios, ¿eh? Y el capital financiero o el capital dinero recibe tasas de interés. Y el Estado, que es un organismo regulador, el Estado, ¿no?, que regula la economía, va a recibir los famosos tributos. Bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Eso está fácil, profesor. ¿Sí? Bien. Muy buenas tardes, Mónica, David, Ella, Cindy, buenas tardes. ¿Está bien? ¿Todo correcto? ¿Continuamos? Entonces, la etapa, el proceso de producción en una economía como la de nosotros, una economía social de mercado, quien hace la producción es la empresa privada y quien va a distribuir, o sea, quien va a pagar a los factores productivos por haber participado, contribuido en la producción, es la empresa. Ahora, ese pago se hace en función a la productividad, ¿no? Porque yo creo que cuando yo pague a los obreros y a los técnicos y profesionales, los pagos ¿no?, son diferentes, ¿no? Las escalas remunerativas son distintas y en función a la productividad. Ya, muy bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Bueno, hago una pregunta. Preguntas, por favor, preguntas. Hasta aquí, ¿alguna pregunta?
Todo claro. Bien, continuamos entonces. Profesor, cuando hablamos de distribución en sí, ¿qué se distribuye? Los ingresos, las rentas que se originan cuando se produce bienes y servicios. No es que al producir bienes y servicios se genera riqueza, se generan ingresos, ¿no? Por las ventas, ¿no? Entonces, hay un margen de ganancia porque en la producción se genera el valor agregado, el valor añadido. Entonces, gracias a la incorporación de ese valor agregado en el proceso productivo, se está generando un plus, un adicional. Y eso es lo que se va a distribuir. Claro, uno se pregunta, profesor, quien incorpora más valor agregado a la producción se llama más ingresos. Bueno, las empresas mucho más rentables se llaman más ganancias. El trabajador mucho más productivo se llama más salarios. La tierra más fértil se llama más renta o alquiler. Eso es muy cierto, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de las cuentas nacionales, lo que se va a distribuir son los ingresos nacionales. Y esos ingresos nacionales se reparten a los trabajadores, a los empresarios, al empresario que aporta el capital, al rentista o al que alquila sus propiedades, etcétera, etcétera. Ahora, profesor, ¿quién hace el reparto? El reparto lo hace la empresa. Porque estamos en una economía social de mercado, pues, ¿no? Pero si fuera una economía socialista, si fuera una economía socialista, el Estado lo haría, ¿no? Pero casi todos los países del mundo tienen economía mixta, por lo cual la empresa privada es la que hace la distribución, el pago de los factores productivos. Bien, bien. Entonces, los pagos se hacen en función a la contribución, al aporte que se hace en la producción. En la producción. Continuamos. Clase de distribución. Tenemos dos clases de distribución. ¿Ya? Tenemos dos clases de distribución. La distribución funcional y la distribución personal. La distribución funcional es aquella distribución que se hace a los dueños de los factores productivos por haber participado en la producción. Y como todos participamos en la producción desde trabajadores, no todos aportamos la misma participación, la misma productividad. Entonces, la distribución funcional se hace de acuerdo a la productividad del factor. La naturaleza recibe renta o alquiler, el trabajo recibe salario, el capital interés, la empresa ganancia y el Estado recibe tributos. Ahora, la distribución personal es en función a los estratos sociales, ¿ya? En función a los estratos sociales. La riqueza, la riqueza va, la estrato social que vive en riqueza satisface necesidades primarias, secundarias y terciarias a la vez en una, pues. Comen, claro que comen. Y pueden comer en lugares carísimos y beben bebidas alcohólicas cuyo vino puede estar 10.000 euros, 10.000 dólares y fácil lo pagan, profesor. Porque tienen esa capacidad adquisitiva, pero ¿por qué? Porque sus salarios son altos, sus ingresos son altos. Eso es la distribución funcional, joven. Perdón, la riqueza. Los que están en riqueza satisfacen necesidades primarias, secundarias y terciarias en una. Profe, que no necesitan ahorrar, no, no necesitan ahorrar, porque son ricos, pues, tienen capacidad de inversión. O sea, ellos tienen empresa aquí y pueden abrir empresa en el otro país. Su patrimonio es patrimonios, propiedades inmuebles, inversiones financieras, bolsa, ¿no? Son accionistas de empresas grandes o accionistas mayoritarios. ¿Y el Perú tiene ricos? Sí, tienen ricos, ¿no?
El hombre más rico del Perú es Carlos Rodríguez Pastor, el dueño del gran holding Intercorp, más de 40 empresas a su nombre, ¿m? Socio de inversionistas chilenos, etcétera, etcétera. Ya, bien. Profesor, Gastón Acurio es un hombre rico, yo creo que sí es rico ya. Y cocina rico también, pero es rico también. Ah, profesor, y Acuña, el candidato a la presidencia, también es rico, ¿no? Él declara que gana más de 1 millón de soles al mes. O sea, es rico, ¿no, profesor? Sí, es rico. China tiene 80 millones de millonarios. ¿Te imaginas 80 millones de millonarios China? Bien. ¿Quién vive en Holgura? En Holgura vive las personas que pueden satisfacer necesidades primarias y secundarias y tienen capacidad de ahorro. O sea, profesor, si tienen capacidad de ahorro, ¿no? Su nivel de ingreso es mayor a su nivel de consumo, ¿sí o no? Por lo tanto, tiene capacidad de ahorro. Aquí puede estar la clase media, profesor. Sí, no te equivocas, es la clase media. O el estrato socioeconómico ABCD, ABC, porque la B, clase media, media alta, ¿no? No son ricos, ¿no? El estrato socioeconómico A gana 13.000 soles al mes y él no es rico, pues no es rico. Compara 13.000 soles con 1 millón de soles que gana Ocurio, no, no se puede comparar. Bien. Profe, ¿quién es pobre? Pobre es aquella persona que tiene que porque satisfacer sus necesidades básicas, pero de manera precaria. La precariedad en la satisfacción de necesidades básicas es elemental, es básico para reconocer que una persona es pobre. Hay definición de la pobreza, mucha definición de la pobreza. Hay incluso indicadores de pobreza que son muchos, pero lo elemental es que tú reconoces a una persona, a una familia que es pobre, porque al momento de satisfacer sus necesidades, lo hacen de manera precaria. Comen, pero las calorías suficientes que el cuerpo requiere. Tienen vivienda, pero la vivienda tendrá acceso a los servicios elementales para su desarrollo. Los hijos van a la escuela, pero van con la escuela con el estómago lleno, vacío, semivacío, etcétera, etcétera. O sea, satisfacen de manera precaria las necesidades básicas, alimentación, vivienda, salud, educación. ¿Y los pobres se educan? Claro que se educan, pues, profesor. Por eso hay un San Marcos, un UNI, ¿no? ¿O tú crees que el hijo del obrero estudia en la Universidad del Pacífico? No alcanza el dinero ahí. O en Cayetano estudia medicina. Al menos que sea becado. Si no, no hay otra opción. Muy bien. ¿Y qué es el extremo pobre? El extremo pobre es aquella persona o familia que no puede satisfacer su canasta alimenticia. No puede satisfacer su canasta alimenticia. Es el extremo pobre. ¿Qué significa que no puede satisfacer su canasta alimenticia, profesor? Que si no tiene ayuda de un agente externo, y no vais a pensar que es González, ¿ah? El que entra cuando sales, dice, ¿no? Sino, por ejemplo, un programa social como Comedor Popular, una asignación de tipo beca o pensión 65, etcétera, etcétera, o el PRONA, Programa Nacional de Alimentación, que existía con Fujimori, simplemente esas personas no van a comer y estarán en la desnutrición crónica, ¿no? La tuberculosis, etcétera, etcétera. Entonces, la extrema pobreza es aquella etapa o aquella situación socioeconómica donde la familia o la persona no puede parar la olla. Esa es la gran diferencia entre la pobreza y extrema pobreza. Y eso tienen que ustedes que distinguir muy bien como estudiantes. Diferencia entre pobreza y extrema pobreza es que el extremo pobre no puede satisfacer su canasta alimenticia o alimentaria. ¿Han entendido? ¿Se entendió la diferencia entre los tres grupos o los cuatro grupos jóvenes? Malú, Mónica, Edinson.
Todos correctos. Todo bien. Sí. Bien, continuamos entonces. Sí, continuamos. ¿Está bien? He visto en los últimos materiales de preguntas con respecto al nivel socioeconómico de la población peruana. Entonces, cuando he tratado de ver la teoría, ellos han hecho uso del informe del Grupo Apoyo. Y ahí está, ¿ve? Pero ustedes lo tienen a colores. Fuente, Grupo Apoyo. Características de los niveles socioeconómicos en el Perú. En el Perú existen 8.9 millones de hogares que albergan 31.9 millones de habitantes. Esto es un dato ante la pandemia. No incluye la población migrante venezolana, que se estima en 800.000 personas. Ahora se estima en 1.300.000. Ahora la población se estima en 333 millones de habitantes y 9 millones de hogares. ¿Ya? Entonces, atento, por favor. Para el INEI, la familia típica en el Perú está compuesta por 4 personas, papá, mamá y 2 hijos. Y, y la distribución socioeconómica del Perú son A, nivel socioeconómico A, 2%, B, 10%, C, 27%, D, 27% y E, 34%. Entonces vamos a ver quiénes están en nivel socioeconómico A. Ingreso promedio, 12.660 soles. Antes de la pandemia, podemos actualizarlo, puede estar en 13.000, 14.000 soles. ¿Ya? El nivel socioeconómico B, 7.020 soles. Si tú sabes, ¿no? Si te das cuenta, eso puede ser un 60%, el C un 60% de B, el D un 60% de C y el E un 60% de D. Entonces, 12, la mitad de 6 más 1, 7. 7, la mitad es 3, más 1 es 7, la mitad es 3, ¿no? ¿Sí? Más 1 es casi 4, ahí está. 4, la mitad es 2, menos un poquito más un poquito más, es 2,48 y 1.300 soles. Más o menos un 60% es. ¿Ya? Entonces, profesor, se supone que es el ingreso promedio de una familia, de una familia. Entonces, ¿dónde está usted, profesor? A ver, vamos a sacar mi nivel socioeconómico, ¿ya? Yo percibo aproximadamente 1.000 soles al mes. Profe, usted está en el F, profe, ¿ah? EF, claro que sí. Los que ganamos sueldo mínimo estamos en el F. Pero es un promedio, ¿no? Pero mi esposa gana 15.000, o sea, 15 veces más que yo. O sea, estamos en el nivel socioeconómico A. Profesor, si yo soy obrero y mi flaquita es obrera, y nosotros ya estamos conviviendo, Servinacuy, ustedes están en el nivel socioeconómico, eh, porque no llegan al 2.480, ¿ves? El descuento con el sueldo mínimo recibes 950, 950 más 950, 1.900 soles. Profe, pero yo soy policía y ella también es policía. Ya, 3 más 3, 6, con descuento 5, nivel socioeconómico C. Profe, yo soy médica y ella es médica, médico y médica. Ambos percibimos 6.000. 6.000 más 6.000, 12. Con descuento 10, nivel socioeconómico B. Así puedes sacarlo, jóvenes. Ahora, con respecto al gasto mensual, ¿quién tiene mayor participación del gasto? ¿Tiene mayor propensión al gasto o la propensión marginal al gasto? Por sol adicional, ¿quién destina más al gasto y menos al ahorro? Quien destina más al gasto son los niveles que están más abajo, ¿sí o no? Obsérvalo, ¿sí?
¿Se observa? Sí. Bien, bien. Ahora, este es el ingreso promedio. Vamos a ver su grado de instrucción y preparación, su casa. Nivel socioeconómico A, tiene una casa un poquito grandecita porque tiene 5 ambientes, ¿ves? Y su piso, parquet o madera pulida. Ah, profesor, entonces cuando yo entro a una casa con parquecito pulidito, es que ese parquet cuesta, pues, cuesta más que una cerámica. El nivel socioeconómico B tiene número de ambientes 4.6 y los pisos son losetas y terrazos. El C tiene 3.8 ambientes. Su piso es cemento pulido, ¿no? El D tiene 3.2 ambientes. Su techo tiene aire acondicionado, ¿no? Porque es calamina que a veces arrimamos la calamina y entra el aire, ¿no? Cuando hace frío, cerramos la calamina. Filoforte o similares. Y el su número de ambientes es 2.7. El piso es ecológico. Ah, si es que hay humedad, crece gras natural. Y el techo es de calamina. Mira la importancia del techo y ya no de la pared. Ha cambiado la situación, ¿no? Sí, profesor, porque en el cerro las paredes son ¿de qué? Las paredes son de ladrillo, material noble. Como el techo cuesta más, ¿no? Porque techar es un gasto, una inversión fuerte. Entonces, ahora el techo se está considerando para ver si eres, ¿no? Piso y techo, ¿no? Si es A, B, C o D. Profesor, pero con respecto al nivel socioeconómico A, B y C, no me hablan de techo, ¿no? Solamente en el E, ¿no, profesor? Sí. Pero en el E estará la pobreza. Parece que está en la pobreza. Parece que sí, ¿no? Y en el D y el C y el B y el A, la clase media. La clase media alta, media regular o media baja, etcétera, etcétera. ¿Ha entendido hasta aquí alguna pregunta? Está fácil esto, ¿ah? Bien. Promedio del jefe del hogar. En el A, ¿quién es el jefe del hogar? Una persona de 56 años. Muy bien. El 60% a más es empleado de alguna empresa. O sea, empleados tienen empleo privado. Entonces, si son empleos, ¿no? Empleos privados, yo imagino que tienen buenos ingresos, ¿no? En el B, 55 años, no dista mucha diferencia. El 50% viene de alguna empresa privada también. En el C, igual, la edad no dista mucho, 53 años. Pero sí es importante trabajadores independientes. Ah, ya, secundaria completa, mira. En el A y el B, la educación es completa, o sea, tienen un título o un bachiller. En cambio, en el C, ya la secundaria es completa. ¿Te das cuenta? La educación es preponderante en los ingresos jóvenes. En el D, profesor, la secundaria es completa y son trabajadores independientes. Y en el E, la primaria es incompleta, profesor. Ahí te explicas, ¿no, jóvenes? Ahí se explican por qué papá y mamá hacen enormes esfuerzos para educarnos, ¿no, profesor? Y papá y mamá han vivido esto, bueno, y lo viven. Qué importante es la educación para tener un salario digno. Muy bien. Siguiente. ¿Hasta aquí alguna pregunta con nivel socioeconómico? Entonces ustedes ya pueden sacar, de acuerdo a ese cuadro, en qué nivel socioeconómico te encuentras. ¿Ya? Preguntas. A y B, universitaria completa. C y D, secundaria completa. Y E, primaria completa. A, 14.000 casi. B, 7.000. C, 3.500. D, 2.000, ¿no? 2.100, 2.200 creo. 2.400. Y E, 1.300. Más o menos uno se maneja esos datos, más o menos ya sabe, ¿no? Porque hay varias preguntas. Si una familia percibe un ingreso tal y la mamá tiene 52 años y tiene primaria completa, ah, ya. Secundaria completa, ah, ya. Secundaria completa puede ser, no es A ni B, sino es C o D. Bien, continuamos. La desigualdad de los ingresos.
la desigualdad en la distribución de los ingresos. ¿A qué se debe la desigualdad? Claro que si esta torta reflejase los ingresos, la torta a la hora de repartir los factores productivos se hace de manera desigual, ¿no? Quizás el capitalista se lleve un tajadón y los obreros se lleven una tajadita, ¿no? Así es. Entonces, algunos dicen que es injusto y desigual. Los economistas neoclásicos dicen que esto es en función de la productividad. Los socialistas dicen, eso se debe a la propiedad privada, porque la propiedad privada hace que se generen las clases sociales, etcétera, etcétera. Entonces, por aquí hay algunas causas de la desigualdad en la distribución de los ingresos. La estructura productiva y tecnológica del país. Eso es muy cierto, ¿no? Porque sectores donde hay mucha tecnología, los salarios son altos, jóvenes. La minería, por ejemplo. Pero la agricultura que produce, no sé, pepinillos para el mercado interno, no. La productividad es baja, el rendimiento es bajo y los salarios son bajos. La estructura de la propiedad y de los recursos de capital. Ahí es un enfoque socialista, ¿no, profesor? Sí, que las clases sociales se forman por la propiedad privada, dice Marx, ¿no? El menosprecio por el rol del trabajo. Marx, Marx dice que la verdadera riqueza proviene de la fuerza de trabajo. Pero como en el sistema capitalista hay un menosprecio porque el trabajo genera riqueza, no genera riqueza, sino que lo que genera riqueza es las máquinas, la energía del capitalista, etcétera, etcétera. Entonces hay un menosprecio, ¿no? Los salarios son bajos, generando la plusvalía. El orden socioeconómico injusto unido al poder político de manos de la clase dominante. Hay una crítica aquí de que los empresarios de todo el mundo, para defender sus intereses económicos, abrazan al poder político. Son amigos, van a hoteles juntos, les proponen proyectos de ley a los congresistas, financian sus campañas electorales, etcétera, etcétera. Ustedes han visto que varios bancos en el Perú, que la CONFIEP, que es la Confederación de Empresarios Peruanos, hace una chanchita para los candidatos en las elecciones, en las elecciones presidenciales. Ese candidato ya se está dejando, ¿no? Comprar por los empresarios. Cuando llega al poder, no hace la reforma tributaria que todos los economistas dicen, ¿no? Hay que hacer la reforma tributaria. No lo hace. No se aprueba la ley de antimonopolio. Significa que las empresas monopólicas en el Perú, cuyos propietarios son los hombres más ricos del Perú, siguen teniendo enormes, enormes ganancias. Y la inadecuada política redistributiva. Aquí hay una responsabilidad también del Estado. El Estado cobra impuestos y aplica la progresividad. Cobra mayores tasas el que más tiene y menores tasas el que menos tiene. ¿Y con esos recursos qué se hace? Se hace la distribución de los ingresos en las zonas más pobres. Pero hay muchas críticas por parte del Estado, ¿no? Al Estado, mejor dicho, por sus ineficientes programas sociales. Tenemos un caliwarma que con comida adulta, que se podría o le hacía daño a los estudiantes de colegio, ¿no? Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? Bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Todo claro? Ya, continuamos entonces. Entonces, profesor, si hay una crítica de la redistribución, ¿quién hace la redistribución? En una economía como la nuestra, quien hace la distribución es la empresa privada. Como genera desigualdades, ¿quién va a buscar corregir esas desigualdades? El Estado mediante la redistribución. Mediante la redistribución.
Ya. Ya. Ahora, profesor, en una economía social de mercado, ¿cómo sería la redistribución? Aplicando el impuesto progresivo, ¿no, profesor? Ustedes hemos visto la semana pasada eso, ¿no? La progresividad de los impuestos, cobrar mayor tasa impositiva, ¿no? Sobre el impuesto a la renta al que más tiene y transferírselo al que menos tiene programas sociales. Entonces, profesor, la redistribución no se puede dar acá de una manera un poquito más radical, como por ejemplo se hizo en Cuba, se le quitó las haciendas a los hacendados, se le quitó los hoteles, a las cadenas hoteleras y el Estado se lo apropió. La Constitución no puede, no permite eso, porque está reconociendo la propiedad privada, la libre empresa, ¿no? No se puede. Entonces, ¿qué hace el Estado? Aplica subvenciones, subsidios. Subvención, generalmente va a la empresa, para que la empresa tenga ayuda del gobierno y produzca mayor cantidad y así el precio baje. El gobierno ha decidido subvencionar la producción de pollo. Entonces, todas las avícolas que producen pollo, que crían pollo, reciben dinero del Estado. Y con eso disminuye su costo de producción y aumenta la producción de pollos y el precio baja. El otro es el subsidio. El subsidio va dirigido, ¿no? A las personas, a los consumidores. Bien. Preguntas, preguntas. Entonces, subvención y subsidio hay una diferencia, ¿no? Mientras la subvención va dirigida a las empresas, pues de micro, pequeñas empresas, ¿no? El subsidio va de frente a la familia, ¿no? Ve de frente al bolsillo. Los bonos Yanapay que de casa rural de frente, transferencia de dinero al Estado a las familias. En cambio, la subvención generalmente va de frente a las empresas para que las empresas reduzcan su costo de producción y así producir más, por lo cual el precio tendría a bajar. Está subiendo el pan, entonces el Estado decide subvencionar la producción de pan. ¿Cómo, profesor? Si el saco de harina cuesta 150 soles, el Estado pondría 50, 100, 100 soles, la mitad o más de la mitad, y el empresario pone el resto. Cosa que el empresario compra relativamente la harina más barata, produce más pan y el precio del pan tendría a bajar. ¿Ha entendido la diferencia entre subvención y subsidio? Profesor, y a través de programas sociales también, ¿no? Caliguarma, Juntos a Trabajar, Pensión 65, Beca 18, también hace la redistribución. Y también provee de infraestructura descentralizada, ¿no? Tenemos una posta médica, un colegio público, un hospital, una universidad pública, ¿no? Institutos públicos que permiten educar, permiten brindar salud a la población menos favorecida con los ingresos. Si uno va a una posta médica, a veces yo paso por una posta médica en Villa El Salvador, ¿no? Y veo personas, se nota, ¿no? La humildad de las personas, ¿no? Se nota las personas que no podrían pagar una clínica particular. Entonces, profesor, generalmente vamos a una posta médica
cuando los recursos son escasos, ¿no? El ingreso es muy limitado y la atención me cuesta 8 o 10 soles, pero la atención cuesta mucho más, entonces como que ahí el Estado está subsidiando la salud también. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ana Rosa Mendoza Flores, Angie Rosario Palacios, Cindy Jocelyn, Dalia del Rosario, David Jun Juno, Edison Palacios, Ela Melanie, Gabriel Canz, Mónica Lucía, Luciana, Sebastián Tomás, Xiomara Jiménez. ¿Están en el salón? ¿Alguna pregunta? ¿Está el audio activado? No escucho a nadie. ¿Ah? Profesor, ¿la subvención se puede usar como una alternativa a la solución a la inflación? Buen punto de vista, Edison, sí, sí. Pero como la inflación es el aumento generalizado de los bienes y servicios, habría que subvencionar toda la producción de bienes y servicios, ¿no? Habría que subvencionar al que corte el cabello, al que cura las muelas, a Pitágoras, que da la clase de economía, ¿no? Las clases preuniversitarias. Habría que subvencionar a toda la producción, ¿no? Entonces ya el Estado se vuelve loco, es imposible eso, ¿no? ¿Te imaginas transferir dinero a cada empresa que produce? ¿No? Bien, continuamos. Vamos a hablar ahora de los indicadores, ¿ya? Atentos. De los indicadores de desigualdad. La curva de Lorenz es un indicador gráfico. Lorenz divide en un plano cartesiano el ingreso y la población. Lo estás mirando, ¿no? Ingreso y población. Lo divide en quintiles, 20% de los ingresos, primeros 40% de los ingresos, igual que la población. Y luego de este cuadrante, ¿no? De este cuadrante parte una bisectriz. 45 grados, 45 grados. Acá está esa línea B verde, 45 grados. Profesor, ¿qué significa la bisectriz? Significa que cualquier punto de esta bisectriz, yo digo aquí, el 3% de la población sería el 3% de los ingresos. Profe, París de las Maravillas, la línea equidistributiva. ¿Eso cumple la realidad? No, profesor, ¿por qué? Porque la curva de Lorenz es la línea roja, ¿ven? La pancita, ¿ven? Y lo que está entre la línea que distribuye la curva de Lorenz se llama área de desigualdad. Y lo que está después, área de igualdad. Cuando se hace más panzoncito, el área de desigualdad aumenta y el área de igualdad disminuye. Pero, profe, ¿qué pasaría si el área de la desigualdad crece? El área de la igualdad disminuye. ¿Lo están viendo o no están viendo, jóvenes? Sí. Ahí aparece el índice de Gini, pues. Este es el índice de Gini. Gini que es igual a el área de desigualdad entre el área de desigualdad más el área de igualdad, que es B. Entonces yo digo aquí, entonces, si B es igual a 0, significa que el área de desigualdad creció tremendamente, ¿no? Si B es igual a 0, el área creció tremendamente.
Si esto es cero, si B es igual a cero, A entre es 1. Entonces, Gini es igual a 1. Para que Gini sea igual a 1, el área de igualdad no debe existir, ¿sí o no? Entonces aquí hay una plena igualdad. Bien. Siguiente. Profe, ¿qué pasa si la igualdad crece y la área de desigualdad disminuye? Entonces vamos por aquí. Vamos por aquí. Si A es igual a cero, y A es igual a cero, significa que hay una área de igualdad en este país, ¿no? ¿Está bien? Si A es igual a cero, cero entre algo es cero. Entonces el índice Gini es igual a cero. Profe, entonces ya tengo la solución. Gini puede fluctuar entre dos valores, sí, puede ser mayor o igual a cero, pero es menor o igual a uno. Cuando Gini toma el valor de cero, ¿qué hay? Hay una plena igualdad con los países más ricos, ¿no? Gini tiene 0,18, 0,2, bajo, o sea, son casi justos o equitativos en la distribución de los ingresos. En cambio, en Latinoamérica, los Gini tienen a uno. ¿Por qué? Porque hay una tremenda desigualdad. Las brechas sociales son más profundas en Sudamérica. Mm. Ahí está Gini, ¿ve? Gini fluctúa, es mayor o igual a cero, menor o igual a uno. Cuando Gini es cero, plena desigualdad. Cuando Gini es igual a uno, aquí hay plena desigualdad. Y cuando Gini es igual a cero, plena igualdad. ¿Qué nos conviene? Nos conviene que Gini tienda a cero, ¿no? Los países más ricos tienden a que su Gini sea 0,18, 0,2, 0,22. Y los países más pobres, o las regiones donde hay mayor desigualdad, su Gini lo tienen ¿cuánto? En 0,6, 0,5. Tremenda desigualdad, ¿no? Tremenda desigualdad. Bien, continuamos. El INEI también aporta en esto, jóvenes. El INEI también aporta y dice, habla de la pobreza monetaria. Señor INEI, ¿qué es pobreza monetaria? La pobreza monetaria es aquella nivel de pobreza donde el gasto per cápita por persona es de 360 menos. Si tú gastas de manera per cápita al mes de 360 menos, eres pobre. Bien.
Entonces, para NI, ¿qué es, profesor? El gasto per cápita por persona, si es de 360 a menos, la persona es pobre. Y si es de 195 a menos, la persona es extremo pobre. Pero como la familia típica en el Perú está constituida por 4 miembros, multiplicamos por 4, y aquí me va a salir el ingreso promedio de una persona que puede ser catalogada como pobre si es que no supera los 1.440. Y puede ser catalogada como extremo pobre si no supera el 0,3638, lleva 3,780 soles. De esa manera se contabiliza si eres pobre o no pobre. Y hay otras formas también. Otra forma, esta es la pobreza monetaria. ¿Está fácil, no, profesor? Fácil. Las preguntas, jóvenes, preguntas. Es gasto per cápita, es gasto per cápita. Entonces, si yo quiero saber si soy pobre, ¿qué tengo que hacer? A ver, digo, sí. A ver, yo percibo 1.000 soles. Mi enamorada o mi esposa percibe 1.000 soles. Van 2.000. Pero tenemos 5 hijos. Uy, uy, uy. 5 hijos. 5H más 2 son 7. 7 por 360 es 0. 6 por 7, 42. Lleva 4. 3 por 7, 21. O sea, yo tengo que ganar 2.520 para no ser pobre. Por lo menos esto, ¿no? Pero si yo gano 1.000 y ella gana 1.000, ganamos 2.000, con 5 hijos somos pobres. Sufrimos de pobreza monetaria. Bien, siguiente. El IDH. El índice de desarrollo humano también es un indicador. ¿Qué tiene? 3 dimensiones. La salud, la educación y el nivel de vida. Fue propuesto por el PNUD, por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Este IDH vendría a ser como el ranking de la FIFA, ¿no? Donde Perú está, sube, baja, baja, sube. Y ahí está pues, Brasil, Francia, Inglaterra, España, como países que encabezan el ranking de la FIFA, Argentina, Uruguay también creo. Y Perú está más o menos puesto 19, 20. Y si gana el lunes, vamos a subir. Pero en este ranking no es por partidos ganados, sino a quién debemos ganarle por goleada a la salud, la educación y el nivel de vida. La esperanza de vida al nacer significa que las vacunas están implementándose a lo largo y ancho del territorio nacional. La buena alimentación, y eso hace que la esperanza de vida al nacer aumente. Dos, la educación. La buena educación, la gestión de la educación, los años de escolaridad, la tasa de alfabetización contribuyen, ¿no? A la buena educación. Y tres, el nivel de vida. Y ese nivel de vida, jóvenes, el nivel de vida está en función, el nivel de vida está en función a la distribución. ¿Ya? Está en función a la distribución. O sea, a través del ingreso per cápita. El ingreso per cápita.
¿Ya? Bien, continuamos. Ya hablamos de la distribución. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Entonces, ¿la distribución debe mejorar, profesor? Yo creo que sí, ¿no? En el Perú, Latinoamérica es la región más desigual del mundo, jóvenes. Brasil es el país más desigual del mundo. Entonces, eso trae problemas sociales, jóvenes. Por eso vamos a ver a los lugares muy ricos de Brasil y al costado están las favelas. Descontento social, los jóvenes están desorientados, ¿no? Incurren en el pandillaje, en las drogas, porque no hay oportunidad de empleo, hay trabajo, pero el salario es bajo, etcétera, etcétera, ¿no? Los países desarrollados, en lugar, hay ricos, muy ricos, pero también el nivel de empleo permite de alguna otra manera superarse, ¿ya? En Estados Unidos el salario mínimo fluctúa entre los $15, $20 la hora. Entonces, si yo gano $15 la hora, estoy ganando $120 al día. Si soy migrante, hago mi sobretiempo 4 horas más. Estamos hablando de $160 al día. Al mes estaríamos hablando de 3.000, $4.000. Y eso sí es dinero, ¿no, profesor? Sí. Ahorrando puedo estudiar una cuestión universitaria en Estados Unidos. Sí, sí que te lo propones, sí. Pero en el Perú el salario mínimo es $300 más o menos, ¿no? Y con descuento es mucho menos, 280, $290. Profe, ¿puedo ahorrar? Sí, pero la justa vas a ahorrar 10, $20 al mes. Va a ser difícil. Por eso que hay una universidad pública, ¿no? ¿Qué serían los pobres si no habría San Marcos, jóvenes? Y San Marcos es una universidad para los pobres, para los ricos, pero para más, postulan a San Marcos los que menos tienen. De esa manera el Estado provee infraestructura y trata de corregir las desigualdades en la distribución de los ingresos mediante la redistribución. ¿Pero de qué vive San Marcos? De los tributos que recauda el Estado y de los ingresos que la propia San Marcos genera como toda universidad pública. Bien, no hay preguntas, no hay preguntas. Entonces vamos con la siguiente, ¿ya? Vamos con la siguiente. Ahora vamos a hablar del consumo. El consumo es aquella etapa del proceso económico donde se hace uso de bienes y servicios. Al hacer uso de bienes y servicios es que lo estamos consumiendo, ¿no? La cerveza lo estamos tomando, el menú lo estamos comiendo, la chompa la estamos estrenando. Ese es consumo. Hay clases de consumo. ¿Cuáles son las clases de consumo? Primera, el consumo industrial, o llamado también directamente productivo, o consumo productivo, ¿ya? Fácil, el consumo industrial es de la empresa. La empresa compra harina para hacer pan, la empresa compra cuero para producir zapatos. A eso se llama consumo industrial o consumo productivo. El consumo humano o indirectamente productivo, esto recae sobre las familias. Es el que se hace para poder satisfacer necesidades. Por ejemplo, consumo de frutas en el desayuno. Es el que se hace para poder satisfacer necesidades. El consumo humano o indirectamente productivo, la familia lo hacemos y compramos, ¿no? Por ejemplo, panes, frutas y cualquier cosa que consuman las familias es un consumo indirectamente productivo, consumo humano. Y el consumo improductivo es el consumo que genera externalidad negativa, que genera daños, drogas, ¿no? Alucinógenos, o simplemente comienzo a golpear la laptop y la daño, consumo improductivo. Siguiente, el concepto de consumo y población, ya lo decía el gran amigo Robert Malthus, ¿no? Robert Malthus nos decía lo siguiente, ¿no? Que en el tiempo, la producción y la población crecen de manera distinta, ¿no?
Mientras la producción de alimentos crece de manera geométrica, la producción de la población crece de manera geométrica, la producción de alimentos crece de manera aritmética. ¿Quién crece a mayor ritmo? La población. Y eso puede originar hambruna. Y va a originar hambruna. Tenemos problemas de hambre, o dice que tenemos los juegos del hambre, se va a tardar, va a venir, ¿no? ¿Por qué? Porque los vaticinios de Malthus se pueden cumplir, que la producción alimentaria crece de manera muy corta, muy pequeña, mientras la población crece de manera no exponencial. Por eso Malthus recomienda a las personas casarse en edad madura, practicar el celibato, llegar castos al matrimonio, ¿no? El control de la natalidad, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, si tienes deseos carnales, ¿no? Sácate ese demonio con agua bendita, ¿no? Bien, hasta aquí alguna pregunta, preguntas. Y vamos a ver la ley de Engel, ¿no? Para Engel, la población, los ingresos y los gastos. Miren, aquí tenemos el ingreso familiar y aquí tenemos el gasto en alimentos y aquí tenemos el porcentaje que representa el gasto en alimentos, ¿ya? Si una familia constituida por 4 miembros gana 1.000, yo creo que en el desayuno sale 6, 7 soles, en el almuerzo que salga 3 solcitos, ya son 20, ¿no? Y por ahí, sábado y domingo se come algo mejor, 25, 800 soles al mes. De los 800 soles al mes, si yo percibo 1.000 soles, ¿cuánto representa? El 80%. Bueno, profe, casi todo a comer, sí. Si la familia que sigue constituida por 4 miembros, solo su ingreso es 5.000, ahora gastan 2.000 en comer. Claro, hay un desayuno con leche y huevos fritos y yogur. Hay un almuerzo con un bistec a la plancha, ¿no? Y hay una cena que se puede comer un pollito a la brasa en la noche. Ah, profesor, pero se ganan 5.000. Ah, esto representa el 40%, ¿no? El 40% de 5.000 es 2.000, ahí está. Ahora que ganen 10.000, profesor, ya dejamos de comer pollo y vamos a comer ravioles, vamos a comer, no sé, chorizos en el almuerzo o en el desayuno, etcétera, etcétera. Ya gastamos 3.000. ¿Qué representa 3.000 de 10.000? El 30%. Entonces, ¿de qué nos estamos dando cuenta? De lo siguiente, que cuando el ingreso de las familias crece, cada vez destinamos en menor porcentaje el gastos de alimentos. Eso es la ley de Engel, la ley de Engel. ¿Está bien? ¿Ha entendido? ¿Se entendió? Mira que el ingreso crece y el gasto de alimentos también crece, pero el porcentaje, la proporción que representa el gasto de alimentos es cada vez menor a medida que se incrementan los salarios. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Hasta aquí alguna pregunta?
No hay preguntas, ya. Continuamos. Profesor, ¿cuáles son los determinantes del consumo? Y ahí terminamos, ¿ya? Si llamamos C al consumo, el consumo de qué va a depender del ingreso familiar. ¿Qué relación, profesor? Directa, directa. Si yo hago una gráfica y aquí yo pongo el ingreso y aquí pongo yo el consumo, puedo decir que allí hay una relación directa, ¿no? A mayor nivel de ingreso va a existir mayores niveles de consumo. ¿Está bien? Muy bien, el consumo en función a la tasa de interés. ¿Qué relación es? Analizo las variables. La variable dependiente o endógena es esta, ¿ve? Los economistas a la variable dependiente le llaman endógena. ¿Qué es una variable endógena? Una variable que va a depender de otra variable. Y esta variable de tasa de interés es una variable exógena. ¿Qué es una variable exógena? Una variable que se va a mover y que va a explicar a otras variables. En el álgebra tú le pones aquí variable independiente y acá variable dependiente. En economía endógena y exógena. ¿Está bien? Gráfica, pongo aquí, por ejemplo, el nivel de interés y aquí pongo el consumo. La relación es inversa. ¿Por qué, profesor? Porque si sube la tasa de interés no pido crédito o pido poco crédito y mi crédito disminuye y mi consumo disminuye. La curva va a ser inversa, ¿ves? Dependiente negativa. El consumo es alto cuando la tasa de interés es baja, ¿ves? Pero cuando la tasa de interés es alta, aquí hay una tasa de interés de, por ejemplo, de una tasa de interés de acá de 10%, de 1%, el nivel de consumo es alto, ¿ves? Por ejemplo, 20.000. Pero como la tasa de interés aquí es de 50%, el nivel de consumo ha caído a 1 nomás, a 1.000 soles, ¿ves? La relación es inversa. Y el consumo también depende de los ingresos futuros, de los ingresos futuros. ¿Cómo así, profesor? Ingresos futuros. Aquí juega el rol de las expectativas, ¿no? Y ustedes van a tener que responder esto. A ver, profesor Castillo, usted se le va a incrementar su salario al doble desde julio. ¿Qué pasa con mi consumo presente si sé que mis ingresos futuros, si sé que mis ingresos futuros van a subir? ¿Qué harían ustedes si estuviese en mi lugar? Mónica vas a ganar el doble. Edison vas a ganar el doble. Ella vas a ganar el doble. Ah, si tú vas a ganar el doble en el futuro, claro, tu ingreso presente, tu consumo presente aumenta, ¿sí o no? Claro que sí. Profesor Castillo, usted queda despedido el siguiente mes. ¿Qué pasa con mi consumo presente? Como yo sé que mi ingreso futuro va a caer, entonces mi consumo presente también va a caer. Eso es sentido común, jóvenes, sentido común. Muy bien, las expectativas juegan un rol importante en las inversiones, en el consumo, etcétera, etcétera, ¿ya? Bien, entonces vamos a pasar al force. Pasemos al force. A ver, ya el examen debe estar. Pasemos al force. ¿Quién lanza dirección, por favor? Mónica, ¿puedes hacerlo? Ana Rosa, por favor.
Muy bien, gracias Edison, gracias Mónica. Ya ven, saquemos 18-18, por favor.
Muy bien. Vamos a 2 minutos más, ¿ya? 2 minutos más, ahí está el problema, por lo que ya terminaron. Muy bien. Son ya, 1 minuto más y arrancamos con todo, ¿ya? 1 minuto más y arrancamos con la, con la práctica, ya los programas propuestos, ¿ya? ¿Sí? Vamos con la uno. Pregunta número 1. La pobreza aumentó en el Perú en 21,7% según cifras del INEGI. Es decir, se incrementó el número de peruanos que, entonces, en otras palabras, aquí te están diciendo en qué consiste la pobreza. ¿Qué marcarías la uno? Bela, Luis, Mónica, Miriam, Sebastián, Xiomara. ¿Qué marcarías la uno? Ah, profesor, pobreza, la que
cierta precariedad si satisfacen necesidades básicas, ¿no? Sería beso, no perciben lo suficiente para llegar a satisfacer todas sus necesidades. Y yo pregunto, ¿quién satisface todas sus necesidades? Ni Bill Gates, porque en él el tiempo es limitado, el tiempo es escaso, no podría ser beso. ¿Podría ser dedo? ¿Satisface de manera insuficiente? Ah, no, necesidades de alimentación, no. Esto es la extrema pobreza, los que no pueden satisfacer su canasta alimenticia. No cubren sus necesidades básicas, pero sí las secundarias tampoco, ¿no? Cubren justamente sus necesidades primarias y parte de las secundarias, eso es, ¿no? Dos, con el fin de atender, con el fin de atender las necesidades de la población, el Estado transfiere a los distintos niveles de gobierno presupuesto de la construcción de obras de infraestructura y servicios básicos. Los recursos utilizados son captados. ¿Dónde capta los ingresos que obtiene el Estado? En la distribución, ¿no, profesor? ¿A través de qué? A través de tributos. Dos besos. Dos besos. Siguiente, tres. Marquemos la tres, por favor. Bien. La desigualdad, te dicen. La propiedad privada, sí. Cuando los partidos políticos son financiados por las empresas privadas, sí. ¿El reconocimiento será o el desconocimiento? No, esta no es, profesor, porque si el rol del trabajo genera riqueza, si hay un reconocimiento, los salarios serían más altos, ¿no? La adecuada política redistributiva, eso sí es, de la clase sería uno, 2 y 4. Uno, 2 y 4 de eso. Siguiente, pregunta número 4, ¿qué marcaríamos, por favor? 4, a ver, marquemos, por favor, marquemos la 4.
A ver, el chorreo, el goteo. ¿Sí o no que forma parte de la redistribución, profesor? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Y quién hace la redistribución? El Estado. Bien, 4 avión. 5 y 6. La Constitución Política de Perú, que tiene una economía social de mercado, dice en su régimen económico, para hacer la redistribución y la justicia social tendría que ser lo siguiente. Programas sociales sí lo hace, no hace control de precios, no estatiza, pero sí brinda infraestructura como servicios de salud, educación, etcétera, etcétera. Sería 1 y 4. Dedo. La canasta básica de consumo está integrada por elementos de bienes y servicios de consumo masivo, no del consumidor típico de Lima Metropolitana. ¿Y qué consumimos? A ver, consumimos comidas, colegios, pagamos pasajes, luz, transporte público, agua. Un viaje al Caribe, profe, difícil que no es un consumo masivo. Un pago, plan postpago celular, sí es consumo masivo. Compra Rolex no es consumo masivo, ¿no? Son dos los que no formarían parte del consumo, de la canasta básica de consumo. Siguiente. Oxfam es una ONG que estudia mucho la desigualdad en la distribución de los ingresos en el mundo. Y él dice, ¿no? ¿La pobreza a qué se debe? Ah, profesor, sistemas fiscales injustos, y ahí te das cuenta de los intereses que tienen las empresas privadas en financiar partidos políticos. Al final no se les toca, no se hace una reforma tributaria. La corrupción también, profesor, ¿no? La distribución injusta de la inversión y el gasto público, la distribución injusta de la propiedad privada como la tierra, sí. ¿No? Entonces todas serían verdaderas. Cuando yo tengo un mercado en competencia perfecta donde la oferta y la demanda se interrelacionan y forman el precio de mercado y forman la cantidad de mercado, y el gobierno quiere fijar precios de elementos, ¿no? Productos elementales como el azúcar, el pollo, el pan, impone precios máximos. El precio máximo que impone el gobierno siempre se pone por debajo del precio del mercado para forzar al consumidor. Y eso va a generar que por este lado existe una cantidad ofertada así y por este lado existe una cantidad demandada. Como el gobierno está bajando el precio, los consumidores quieren comprar más de lo que su ofertante está dispuesto a vender, generando una escasez y unas colas en los mercados cuando hay un control de precios. Y el control de precios para forzar al consumidor es imponiendo precios máximos por debajo del precio de equilibrio. 8, avión. Siguiente. Vamos a fijar lo que hemos visto ya. Tierra que recibe. A ver, tierra recibe renta, un obeso. Trabajo recibe salarios, dos dedos, un obeso, dos dedos. El Estado recibe tributos, tres enano. El capital empresarial recibiría ganancias o beneficios, cuatro avión, y el capital dinero recibe intereses. La respuesta correcta sería así: uno beso, dos dedo, tres enano, cuatro avión, profesor dedo. Y el IDH, el índice de desarrollo humano. Marquemos para ver, por favor, el IDH. Profe, el IDH, propuesto por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que tiene tres elementos indispensables. Uno, el índice de esperanza de vida al nacer, más el índice de logros educativos, más el ingreso per cápita, dividido entre tres. Uno, la primera es falsa, porque es del PNUD, no es del Banco Mundial. El nivel de vida digno es a través del ingreso per cápita, no es a través del salario mínimo, también es falso. La vida longeva y sana es medida por la esperanza de vida, claro, la esperanza de vida al nacer, vida longeva y sana, buena alimentación, verdadero. Y dentro del índice de logros educativos es disminuir la tasa de analfabetos, disminuir la tasa de deserción escolar, que sería verdadero. Entonces sería falso, falso, verdadero, verdadero, casa.
Bien, chicos, y con casa sería todo por hoy. ¿Ya?